Tal como existe la noción de capacidad de canal para canales tradicionales SISO, Single Input, Single Output, de una sola antena en el transmisor, una sola antena en el receptor, la capacidad de Shannon. Corresponde también, se puede también hacer la pregunta de cuál es la capacidad de canal para el canal MIMO. Entonces, capacidad de canal del canal MIMO. Y aquí tal vez lo que motiva estudiar esto o responder esta pregunta es la noción de ganancia de multiplexación. Vimos que un canal MIMO permite una ganancia de multiplexación que permite aumentar la tasa de datos que soporta la transmisión. Entonces, junto a ello, hay una sugerencia implícita de que el canal MIMO tiene una mayor capacidad de canal que el canal tradicional SISO de una entrada y una salida. Y eso efectivamente es así. Foschini en 1998 publicó un paper cuyos resultados principales vamos a analizar hoy día, pero también quiero mencionar un paper de Telatar de 1998 que aborda preguntas muy similares y respuestas también muy similares. Lo que dice Foschini en su paper es que la capacidad espectral, la capacidad por unidad de ancho de banda en función de la razón señal ruido media del ambiente, cuando uno tiene un sistema MIMO, un sistema con NT, antenas transmisoras, NR, antenas receptoras, una matriz de canal H de dimensiones NR por NT, dice que y muestra que esa capacidad es el logaritmo en base 2 de el determinante de una matriz que se calcula como la matriz identidad de NR por NR más gamma barra dividido por el número de antenas transmisoras por la matriz de canal por la matriz de canal traspuesta conjugada, y todo esto en bits por segundo por hertz de ancho de banda. Ahora, es bien importante señalar de que esta matriz de canal se asume conocida, se asume dada, no es una variable aleatoria con coeficientes, por ejemplo, normales complejos, no es una matriz de coeficientes de magnitud Rayleigh, porque en tal caso, por supuesto, esto se transforma en una función de una variable aleatoria y la capacidad sería una variable aleatoria. Ya vamos a conversar brevemente sobre ese escenario, pero aquí por ahora estamos asumiendo que esta matriz de canal H es dada, es conocida. Y si esa matriz H es dada y es conocida, se multiplica por su traspuesta conjugada, por la razón señal ruido media del ambiente, se divide por el número de antenas transmisoras, se le suma la identidad de N por N y, y se le suma la identidad de NR por NR, y a todo eso se calcula el determinante de una matriz. Y el resultado del determinante, que es un escalar, se le aplica el logaritmo en base 2. Y por la forma que tiene este resultado, esta fórmula, se habla de, muchas veces en forma coloquial, log-det capacity. La capacidad del logaritmo del determinante. Ahora, para ilustrar un poquito distintos usos, distintas formas de esta expresión de capacidad,
algunos casos especiales. Revisemos algunos casos especiales. Entonces, algunos casos particulares. Que de hecho describe Foschini en su paper. El primero de ellos siempre es un buen ejercicio, hacerse la pregunta, bueno, para casos conocidos, ¿esto se reduce a lo que sabemos? Y un caso conocido es cuando esto no es una matriz, cuando hay una antena transmisora, una antena receptora, esto es un escalar. ¿Qué es lo que resulta? Y debería resultar la expresión de capacidad de Shannon que conocemos. Entonces el caso SISO, Single Input, Single Output, donde NT es igual a NR es igual a 1. Bueno, es bastante inmediato ver que la capacidad se transforma en el logaritmo en base 2 de una matriz identidad de 1 por 1. Esta matriz identidad ahora es de 1 por 1. Una matriz identidad de 1 por 1 es simplemente el valor 1. Luego se le suma, acá nt vale 1, así que es gamma barra por la matriz de canal por su traspuesta conjugada, que es básicamente el escalar del canal por su conjugado. Entonces tenemos que esto es igual a gamma barra multiplicado por hcheck al cuadrado. Y si recordamos, atrás, hace muchísimo tiempo, por ahí por el módulo 4, y voy a volver brevemente atrás para que revisemos eso. Aquí está. Habíamos encontrado una expresión que llamamos la expresión triángulo azul, aquí abajo, que muestra que la resonancia al ruido instantánea bajo desvanecimiento es igual a gamma barra por el coeficiente de canal módulo al cuadrado. Así que realmente, si recuerdan esta expresión y vamos ahora a la lámina actual, vemos de que esto de aquí realmente no es otra cosa que nuestra expresión triángulo. Entonces esto es igual a la razón señal a ruido instantánea. Y por lo tanto esto es igual a log en base 2 de 1 más simplemente la razón señal a ruido. Ahora, hay como dos casos más específicos. El caso A es cuando estamos en un canal blanco gaussiano, el coeficiente de canal es idénticamente igual a 1. Y eso implica que además la razón señal a ruido media del ambiente es igual a la razón señal a ruido instantánea, y esta a su vez es constante, y en ese caso nuestra capacidad de gamma barra es igual a la capacidad de gamma, y por supuesto ya lo habíamos escrito aquí arriba, es igual a log 2 de 1 más gamma, que es la capacidad de Shannon, que habíamos visto en algún otro momento, y aquí simplemente voy a volver a esa lámina. Es exactamente esta capacidad, pero dividiendo por W es lo que tenemos acá. Así que efectivamente, para el caso del canal blanco gaussiano, el resultado de Foschini calza. Después tenemos B, el caso para desvanecimiento. Entonces, con desvanecimiento, que puede ser Rayleigh, Rice o cualquier modelo de desvanecimiento donde el coeficiente de canal H tenga algunas estadísticas, pero en una realización específica se conoce su valor. Entonces, desvanecimiento
con realización conocida. De H-check. Entonces tenemos CW de gamma barra, tal cual está indicado acá. Y esto varía según gamma, y gamma varía según el valor de H-check al cuadrado, varía gamma, varía esto según H-check al cuadrado. Entonces tenemos una capacidad que es función de la razón señal al ruido media del ambiente. Si es que conocemos acá un H-check, entonces en cada realización va a haber una capacidad de canal distinta para ese canal. Un segundo caso que puede ser de interés analizar es el caso de diversidad de recepción. Y este caso también lo analiza Foschini. Es el caso en el cual el número de antenas transmisoras es 1, el número de antenas receptoras es mayor que 1. Y acá Foschini en el paper muestra que la capacidad es igual al logaritmo en base 2 de 1 más gamma barra suma de R igual 1 hasta NR de HR check al cuadrado. Y esto es bien interesante porque en su momento habíamos visto que esta suma es, de hecho, la suma de las razones señal a ruido de cada rama. Habíamos visto acá que gamma barra por HR check al cuadrado es la razón señal al ruido de cada rama. Entonces, y de hecho, volvamos un poquito a ese resultado cuando hablamos sobre diversidad de recepción y encontramos que la razón señal al ruido en la salida del combinador MRC de recepción es igual a la suma de las razones señal al ruido de todas las ramas del receptor. Y de hecho, en el momento en que lo mostramos, en esta ecuación doble asterisco, la razón señal al ruido en la salida del combinador es igual a gamma barra por la suma de los coeficientes de canal al cuadrado. Entonces, si mantienen esto en la memoria, van a ver de que esta ecuación 2 asterisco es, de hecho, exactamente esta de aquí. Entonces aquí podemos decir, esto es 2 asterisco, que lo vimos en su momento, y 2 asterisco implica que la razón señal al ruido en la salida del combinador es igual a la suma en R de las razones señal al ruido de la entrada con las razones señal al ruido de la entrada igual a esto. Podemos dar vuelta a esta expresión tal vez. Entonces lo que estamos viendo acá es que la capacidad de un canal con una antena transmisora y NR antenas receptoras tiene la misma estructura en términos de cómo se aprovecha la razón señal al ruido disponible que el receptor MRC. Entonces esto está sugiriendo que el receptor MRC no solo es óptimo en el sentido de maximizar la razón señal al ruido en la salida del combinador, sino que también es esa estrategia, una combinación lineal de las señales de entrada, es una combinación que
es compatible con maximizar la capacidad. Entonces lo que podemos anotar es que la capacidad en diversidad-recepción se logra con una combinación lineal de las señales de entrada. Y eso se hace en proporción a sus respectivas razones señalar ruido, gamma, R. Y lo que sacamos en limpio es que MRC es compatible con este planteamiento. No dice que MRC logre la capacidad porque no tenemos claridad sobre cuáles son las modulaciones que hay que utilizar, pero eso es otro tema. Lo que sabemos es que para lograr capacidad hay que sumar las razones señalar ruido de esta forma. Un tercer caso que Foschini desarrolla es el de diversidad de transmisión, que nosotros también hemos trabajado, y es el caso en que nt es mayor que 1 y nr es igual a 1. Y aquí Foschini muestra que la capacidad espectral en función de la razón señalar ruido media del ambiente es igual al logaritmo en base 2 de 1 más gamma barra dividido por nt por la suma de t igual 1 hasta nt de los ht check al cuadrado. Y de hecho, esto tiene exactamente la misma estructura que también aprendimos y encontramos en el caso cuando estudiamos diversidad de transmisión. De hecho, estoy yendo a esa parte, acá. La razón señalar ruido en la salida del combinador MRC para diversidad de transmisión es igual a gamma barra por la suma de los coeficientes de canal al cuadrado. Y si es que podemos acá hacer una ecuación, le vamos a llamar círculo rosado. Esa misma ecuación, ese mismo resultado aparece acá. Aparece acá. Pero tenemos aquí un factor nt, divide por nt, y esa división por nt es la que impone la restricción de potencia transmitida, que la potencia transmitida tiene que ser siempre la misma sin importar nt, y por eso es que está ese factor de normalización, que es una situación que no aparece en la diversidad de recepción. Entonces voy a simplemente poner aquí ver la ecuación círculo rosado con referencia a la materia de diversidad de transmisión. Cuarto caso, selección pura. Y en el caso de selección pura, Foschini muestra que la capacidad nace de el máximo sobre todas las ramas posibles de el logaritmo en base 2 de 1 más gamma barra por hr check al cuadrado. Esto realmente es en cada rama la capacidad
que habíamos visto hace un rato, aquí para el caso CISO. En cada rama es este caso para el caso B. ¿Sí? Esto es una aplicación del caso 1B en cada rama. Entonces lo que dice Foschini es que cada rama tiene la capacidad que corresponde a su coeficiente de canal y lo que quiere es maximizarla. Voy a dejar aquí la nota ver caso 1B. Y él desarrolla esto y encuentra que esto en realidad es igual a el logaritmo en base 2 de 1 más gamma barra por el máximo sobre todas las ramas de la magnitud de los HR check, lo cual es exactamente intuitivo. En el fondo, selección pura escoge el canal con la mayor magnitud, con la mayor intensidad de señal, con la mayor razón señal a ruido, así que este resultado también es intuitivamente satisfactorio. Otro caso más que se analiza en el paper, y con esto estamos visitando todos los casos de diversidad y mimo que hemos estado estudiando durante el semestre, pero esta vez ahora desde el punto de vista de la capacidad. Y el caso que analiza Foschini es cuando hay n transmisiones CISO tradicionales, simultáneas y paralelas, que no se interfieren entre sí. Esto uno se lo puede imaginar como transmisiones ocurriendo en lugares geográficos distintos donde cada transmisión es suficientemente local como para que la señal llegue demasiado debilitada a las demás ubicaciones y por lo tanto no genere interferencia, o que llegue tan debilitada que está muy por debajo del piso de ruido. Este tipo de situación lo podemos plantear como equivalente a una matriz de canal diagonal. H es diagonal, idénticamente igual a una identidad de n por n, y gamma barra es el mismo para todas las transmisiones. Entonces, para todas las n transmisiones. En este caso, podemos formular la capacidad como una función de no solo la razón señal ruido medio del ambiente, sino que ahora también de la cantidad de canales. Esto es igual al logaritmo en base 2 de el determinante de la identidad de n por n más gamma barra dividido por el número n de antenas, ¿no es cierto? Hay n posibles, hay n canales, llamémoslo así, y el canal es la identidad de n por n, entonces se multiplica por su respuesta conjugada. Trabajando esto es bastante directo ver de que esto es igual a n veces el logaritmo en base 2 de 1 más gamma barra dividido por n. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué rol juega n acá? Si uno hace más y más transmisiones paralelas no interferentes, ¿qué es lo que ocurre? Y eso es realmente acerca de preguntarse qué es lo que pasa en el límite cuando tengo infinitas transmisiones paralelas de esta capacidad. Y ahí esto lo podemos definir como C subinfinito, y Foschini muestra que esto es igual a gamma barra dividido por el logaritmo natural de 2.
Entonces fíjense lo que ocurre acá. Si volvemos a nuestra introducción de lo que es la capacidad de canal, dijimos que la capacidad crece logarítmicamente con la razón señal ruido, porque la razón señal ruido estaba metida aquí adentro del logaritmo. Pero lo que ocurrió ahora es que en el límite, cuando tengo n canales paralelos que no se interfieren, realmente la razón señal ruido ahora tiene una relación lineal con la capacidad. Deja de tener esta relación logarítmica que aparece, que la tenemos aquí a la vista, y cuando hay muchas antenas, la capacidad crece linealmente. Entonces, la observación es que con muchas antenas, la capacidad crece linealmente. Con gamma barra. Y esto implícitamente indica que es buena idea paralelizar las transmisiones MIMO. Paralelizar las transmisiones mediante múltiples antenas. Y con eso llegamos a la noción de, bueno, ¿cuál es la capacidad de transmisiones MIMO con la SVD, con la descomposición de valor singular, que fue el caso de canal conocido en el transmisor? Y aquí Foschini trabaja el tema y encuentra que la capacidad es igual a la suma sobre todos los canales propios de 1 hasta el rango de la matriz de canal. Y recordemos que el rango es igual al mínimo entre el número de antenas transmisoras y el número de antenas receptoras. La suma sobre el logaritmo en base 2 de el logaritmo en base 2 de 1 más gamma barra dividido por nt por sigma i al cuadrado, que son los valores propios de cada uno de los canales. Lo que está haciendo aquí es tomando esencialmente la matriz sigma de la descomposición de valor singular y multiplicándola por su respuesta conjugada, y a través del desarrollo él demuestra que esto se simplifica realmente a una suma simplemente de todos los canales de la capacidad, de todos los canales propios. Y lo que indica esta ecuación es que cada canal propio aporta a la capacidad con su propia capacidad de Shannon. Esto es la capacidad aquí de Shannon de cada canal propio. Entonces, la observación esencial es que cada canal propio aporta con su capacidad. Cada canal propio aporta a la capacidad total, C de W, con su propia capacidad. Muy en el sentido de canales paralelos, como lo habíamos visto recién. Hay un caso particular que puede ser de interés, que es el siguiente. Tenemos número nt
igual número NR igual a número N. Tenemos la matriz de canal igual a la matriz identidad de N por N, que es el caso número 5 de las N transmisiones SISO paralelas. Y veamos entonces si este resultado de los canales propios paralelos coincide con eso. Sabemos que de aquí el rango de la matriz H es igual a N. Y sabemos también que los valores singulares de la matriz identidad son todos iguales a 1 para todo i. Entonces ahora hacemos n tender a infinito y de hecho encontramos que la capacidad subinfinito también toma el valor de gamma barra de dividido por logaritmo natural de 2, que viene a confirmar el caso número 5 que vimos en forma más directa y no a través de la SVD. Entonces, pero aún así, la observación que nace de eso es que la SVD ofrece la ganancia de n transmisiones SISO paralelas, simultáneas. Y esto es un resultado muy relevante para toda la industria. Es un resultado muy relevante para sistemas Wi-Fi y celulares. Y para la explotación eficiente del espectro radioeléctrico. Con eso tenemos ya bastante claridad sobre la capacidad del canal MIMO y cómo ésta se relaciona con los distintos tipos de canales MIMO y de uso de múltiples antenas que hemos estado estudiando.